Thomas Hobbes es uno de los pensadores más reconocidos en la historia de la filosofía política. Este autor es muy peculiar ya que su pensamiento buscaba hacer frente a una realidad terrible que lo aquejaba, presente en su natal Inglaterra, a saber, la guerra civil. Y como todo buen gran pensador, no pudo escapar a la polémica, a las enemistades y, en su caso, a la persecución religiosa. Fue tachado de ateo, de blasfemo, sobre todo después de publicar la obra que lo llevaría a la historia de la filosofía, Leviatán. ¿Quieres conocer más al buen Hobbes? Pues vamos a filosofar. ¿Qué tal, mis queridos filósofos, filósofas, filósofes? Yo soy Gerardo López y esto es Filosofía desde Cero, y el día de hoy vamos a ver a uno de los autores que tanto ansiaba ver en este canal, que es Thomas Hobbes. Y es que cuando me topé con este filósofo en la carrera, me sorprendió la claridad con la que escribía, la manera tan directa con la que tocaba los temas, y es que los temas que toca y las afirmaciones que llega a hacer son muy polémicas para su época. Rompe con el aristotelismo, rompe con la escolástica, alineándose a una visión más humanista de la filosofía. En el video de hoy nos vamos a centrar en su vida, que es igual de interesante que su pensamiento, debido a que su pensamiento y su vida van directamente relacionados. Después de conocer su vida, vamos a entender el por qué esta relación tan directa entre su pensamiento y los acontecimientos que lo aquejaron durante toda su vida. Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Malmesbury. Su padre era un párroco alcohólico que descuidaba a su familia, por lo que el pequeño Hobbes no creció con la mejor posición económica. De hecho, el padre de Hobbes llegó a agredir a un vicario. Un vicario es como un ayudante o un adjunto de un párroco. Llegó a agredirlo y temía ser perseguido y castigado por eso, entonces huyó a Londres, en donde moriría. Por ello es que Hobbes tuvo que ser financiado para sus estudios por personas externas, por un tío y por un clérigo. Entró a estudiar a Oxford y de esta etapa de estudios no sabemos mucho más que tenía una gran aversión por la lógica y la física de Aristóteles. Tiempo después, en 1618, el tío que lo había financiado para sus estudios se convirtió en conde de Devonshire, no sé si así se pronuncia, y le ofreció trabajo como preceptor de su hijo. Gracias a este trabajo es que Hobbes pudo cumplir una de sus pasiones, que era viajar. Viajó con su alumno a Venecia y ahí tuvo la oportunidad de aprender italiano y de estudiar a Francis Bacon. Este autor sería de gran importancia en la vida de Hobbes debido a la manera en que proponía renovar las ciencias y las artes, también en la manera en que quería que las ciencias estuvieran al servicio de los seres humanos, y por querer separar la filosofía de la teología. En 1614, gracias a los nexos que tenía con el conde que le había dado trabajo, que era su tío, pudo ser miembro del Parlamento, en donde puso sobre la mesa varios temas sobre guerra y colonización. El conde de Devonshire falleció mientras Hobbes estaba haciendo la traducción directa del griego de la guerra del Peloponeso de Tucídides. De hecho, Hobbes se sentía muy identificado con Tucídides y de su obra de la guerra del Peloponeso reconoció esta como aversión a la democracia y el caos al que la democracia llevaba, según Hobbes. Y en 1629 esta traducción de la obra de Tucídides fue publicada, cuando Hobbes tenía 41 años. También, poco después, traduciría la retórica de Aristóteles. Después de la muerte de su empleador, Hobbes tuvo que buscar un nuevo empleo y, de nuevo, aceptó ser maestro del hijo, en este caso de un terrateniente, un rico. Y gracias a este empleo fue que Hobbes pudo seguir teniendo esta clase de vida que le gustaba tener, que era la de viajar, enseñar y estudiar. Viajó a Francia y a Suiza, y en Ginebra encontró una de las obras que más lo marcarían para realizar su obra, que es Los elementos de Euclides. La solidez deductiva y racional que tenía le fascinó a Hobbes, y es que la geometría llega a conocimientos exactos acerca de las figuras, mediante un método muy claro y sólido.
Desde entonces, a Hobbes le empezó a crecer un pensamiento de cómo el método exacto y claro de la geometría podía ser aplicado a otras áreas del conocimiento. En el caso de Hobbes, la política. Entonces lo que veremos en la obra de Hobbes va a ser un intento por aplicar este método geométrico al campo de la filosofía política. Partir de unos principios bien establecidos, bien claros, a tratar de deducir otros conocimientos va a ser lo que Hobbes va a sacar de la geometría para tratar de aplicarlo al quehacer político. Hacia 1636, tras un viaje, Hobbes regresa a Inglaterra y dedica una gran parte de su tiempo a su obra filosófica. En este momento, Inglaterra estaba pasando por un momento crucial, ya que empezaban a haber conflictos, empezaban a haber tensiones, tanto por sectores religiosos como entre el parlamento y el rey, que en este caso era el rey Carlos I. Por ello es que Hobbes fue propuesto al parlamento para tratar de ayudar, para tratar de mediar en esta discusión. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. No obstante, no por ello Hobbes se quedó callado y escribió un tratado llamado Elementos del Derecho Natural y Político, en donde prácticamente defendía la soberanía del rey. Hubieron dos momentos, uno llamado Parlamento Corto y otro Parlamento Largo, y durante el llamado Parlamento Largo fue que Hobbes se creó algunas enemistades. Su tratado, en el que defendía la soberanía del rey, empezó a ser difundida y pusieron en la mira a Hobbes. Por lo que el autor, el filósofo, tuvo que huir a París. Su exilio a París duraría 11 años. En 1642, Hobbes escribiría la obra más importante después del Leviatán y que de hecho en ella pondría todas las bases para el Leviatán, de Cive o Tratado sobre el Ciudadano. Y justo cuando estaba redactando esta obra es cuando estalla la guerra civil en Inglaterra. De hecho, este tratado sobre el ciudadano era la tercera parte de un conjunto de tratados, el primero del cuerpo y el segundo del hombre, y este conjunto de tratados se iba a llamar Elementos Filosóficos. ¿Pero por qué se adelantó a publicar la tercera parte? Bueno, pues precisamente por lo que dijimos de que la guerra civil estalló en Inglaterra y él tenía la urgencia de publicar un tratado sobre el ciudadano en el que estipulaba los deberes del ciudadano, ya que añoraba que la paz volviera a su tierra natal. Y la gran manera en que Hobbes describía la naturaleza del Estado comenzó a darle fama. Esta fama y este reconocimiento vinieron sobre todo de franceses y de esta parte de Europa, no tanto en Inglaterra, pero a la vez que esta fama crecía, también crecían ciertas enemistades de grupos religiosos. Esto debido a que Hobbes, en su obra, parecía no darle tanta importancia a la teología. Esto la verdad no sé en qué aspecto, ya que el Tratado sobre el Ciudadano está repleto de citas de la Biblia, pero bueno, consideraron que no le estaba dando la atención suficiente a la teología. Entonces fue que Hobbes fue considerado ateo, acusado de ateo y de materialista. Pero a pesar de estas acusaciones, la obra de Hobbes de El Tratado sobre el Ciudadano lo estableció como un filósofo oficialmente. Ya era reconocido como un filósofo y tenía ya la meta de conciliar el método científico, la física, la matemática, la lógica, con la política. Ahora bien, Hobbes tuvo la oportunidad durante sus viajes de visitar a varios sabios, a varios filósofos, pensadores, científicos, médicos, y de estudiar a otros grandes pensadores con obras que se iba encontrando en bibliotecas diferentes. También tuvo la oportunidad de conocer a René Descartes, pero con René Descartes nunca tuvo una relación muy buena. No se tiene registro de que Descartes y Hobbes se llegaran a ver. Hobbes conocía extensamente la obra de Descartes y de hecho llegó a hacer grandes comentarios sobre ella, pero Descartes llegó a afirmar que en realidad Hobbes lo que quería era como llegar a tener reconocimiento gracias a su nombre, gracias a él, a costa de él. Estos eran como los youtubers de ahora, ¿no? Que uno trata ahí de hacer amistad de otro para alcanzar seguidores, alcanzar visitas, suscriptores, pues así más o menos. Hobbes, por su lado, rechazó verse con Descartes y dijo que era un muy buen geómetra, pero que la verdad dudaba de sus capacidades como filósofo. Pero bueno, hacia 1646 Hobbes estaba a punto de abandonar París cuando recibió una oferta que cambiaría sus planes. Ser el preceptor del mismísimo príncipe Carlos, hijo de Carlos I. Hobbes aceptó y durante todo este lapso de tiempo llevó a cabo su magna obra, el Leviatán. Se sospecha que, con el Leviatán,
Hobbes estaba tratando de ganarse el aprecio de un líder político llamado Cromwell, el cual era parlamentario y había llevado a Inglaterra a establecerse como una república, en donde en realidad Cromwell acumulaba la mayor parte del poder. Sin embargo, este libro de Hobbes obtuvo los resultados totalmente opuestos a los esperados. Fue acusado de oportunismo y de haber justificado o tratado de justificar la dictadura que había sufrido Inglaterra con Carlos I. Estando en Francia, la presión por parte de sectores religiosos empezaba a crecer más y más. Entonces Hobbes se vio acorralado y no tuvo más opción que enfrentarse al régimen de la República de Cromwell y regresar a Inglaterra. Al volver a su tierra natal, tras grandes esfuerzos, logró tener seguridad tras haber hecho un juramento de lealtad al régimen que en ese momento estaba en funciones. Pero la hostilidad ganada ante grupos religiosos no iba a desaparecer. Al volver a Inglaterra, Hobbes pudo tener empleo con el nuevo conde de Devonshire y dedicarse a su tan querida rutina de estudios. Sin embargo, esta vida de estudios tranquila sería interrumpida debido a que comenzarían a publicarse y repartirse panfletos en contra de él y de su obra. En 1666, la Cámara de los Comunes incluiría al Leviatán de Hobbes entre los libros que apoyaban o inspiraban el ateísmo, la blasfemia. Pero esto, más que desanimar a Hobbes, lo animó a escribir un apéndice en su Leviatán en el que se defendía de estas acusaciones. Hobbes afirmaba en este apéndice que en ninguno de los pasajes de toda su obra se ponía en tela de juicio la existencia de Dios. Hobbes siguió activo intelectualmente hasta los 90 años. O sea, yo tengo 26 y siento que ya no doy más. Durante todo este lapso de tiempo, tuvo la protección del príncipe Carlos, su antiguo alumno, el cual educó en Francia, y además Carlos le otorgó una pensión que pues no era como para vivir con lujos, pero pues, bueno, le rendía, ¿no? En sus últimos años de vida, Hobbes se dedicó a traducir a Homero. Se dice que también llegó a sufrir Parkinson, pero a pesar de ello, Hobbes siempre tuvo una excelente salud. Hobbes era amante del tenis, le encantaba jugar tenis y también correr, le gustaba mucho correr hasta quedar bañado en sudor. Y finalmente Hobbes murió el 4 de diciembre de 1679. 9 años después de su fallecimiento en la Universidad de Oxford, obligaron a los alumnos a recoger todos los ejemplares del Leviatán y quemarlos debido a que fue considerado en ese momento como una doctrina perniciosa. Pero esto, al igual que todos los ataques que llegó a tener Hobbes, no hicieron más que levantar su nombre como filósofo hasta ser reconocido y estudiado por grandes figuras como Baruch Spinoza, como Leibniz, y a iniciar una corriente en el derecho llamado iusnaturalismo o derecho natural, y además el contractualismo, la tesis de el inicio del Estado mediante un contrato, que también tratarían personajes como John Locke o Rousseau. Leibniz llegó a afirmar que nunca había llegado a conocer y a leer a un filósofo que pensara tan clara y exactamente como Hobbes, a excepción de Descartes. Y bien, eso es un poco de la microbiografía de Thomas Hobbes, la cual es muy importante para comprender su obra. ¿Por qué? Porque, como veremos en otros videos en donde nos vamos a adentrar en su tratado sobre el ciudadano y en el Leviatán, la obra de Hobbes responde a la Guerra Civil Inglesa. Esta guerra civil, que para Hobbes era el peor estado al que podía caer una nación y ante la cual era muy preferible llegar a obedecer a un dictador. En los siguientes videos nos adentraremos ya a la obra filosófica de Hobbes, en donde se analizarán las maneras en que puede ser gobernado un estado, el estado de naturaleza como un estado anterior al estado civil, y las preferencias de Hobbes ante la monarquía o ante otras formas de gobernanza. Y bien, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, por favor dale me gusta y compártelo con todas aquellas personas que crees que puedan interesarse por la filosofía. También, si te ha quedado alguna duda o tienes alguna sugerencia, puedes ponerla en los comentarios. Y no olvides suscribirte porque estamos subiendo videos semanalmente cada lunes, así que para que no te pierdas ninguno y seas el primero en enterarse de que hemos subido nuevo material, dale la campanita después de suscribirte. Esto es Filosofía desde Cero, yo soy Gerardo López Otelo y nos vemos en un próximo video de filosofía.